Buenas tardes, mi nombre es Marlene Ceballos y me complace darles la bienvenida al webinar Cómo potenciar el beneficio que ofrece la actualización de ISO 27001. El día de hoy tendremos la participación de nuestro consultor Luis Ochoa, quien es ingeniero en electrónica en sistemas digitales, obtenido en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es facilitador en la adopción de buenas prácticas de TI y habilitador de procesos de ITIL. De igual forma, ha apoyado a diversas empresas con la obtención de certificaciones tales como ISO IEC 20000, ISO IEC 27001 e ISO 22301. Ha habilitado sistemas de gestión de servicios, sistemas de gestión de seguridad de la información, sistemas de gestión de continuidad del negocio con base en las mismas normas de forma inicial y posteriormente realizando las auditorías correspondientes. Algunas organizaciones en las que ha colaborado son Sicorse, NEC de México, CNH, el SAT, SEGO, Banco Central de Venezuela, GMX, Evertec en Costa Rica, Pemex, CFE, Telesp en Brasil y Unidos en España. Cuenta con el nivel ITIL Expert en versión 3 y en ITIL 4 en sus niveles fundamentos, Create, Deliver and Support, Direct, Plan and Improve, Drive Stakeholder Value y Managing Professional Transition, así como COVID 2019, COVID-5, auditor de ISO 9001, auditor líder e implementador de ISO 20000, de ISO 27001, MOF y CPDE, entre muchas más. Bien, iremos recibiendo sus dudas exclusivamente en la sección preguntas y respuestas y tendremos un breve espacio al final para contestarlas. Cabe mencionar que si sus dudas en relación con fechas y costos de próximos cursos, pueden solicitarnos informes a través del chat normal. Nuevamente bienvenidos. Adelante. Gracias, Marlene. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar, donde, pues bueno, trataré de resolver pues las dudas más recurrentes que han surgido a partir de la actualización de esta norma, ¿no? Entonces, pues bueno, iniciaré con una breve introducción para que todos entremos en el contexto de la norma, para que todos vayamos con este mismo punto de partida y vayamos avanzando a través de los diferentes cambios que se han presentado en esta actualización. Bien, pues bueno, antes que nada, pues la norma ISO IEC 27001, para los que ya lo saben y para los que apenas están subiendo a este barco, pues bueno, es una norma internacional que permite el aseguramiento de los factores más importantes de la seguridad de la información, ¿no? Que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y obviamente de la información. Así como también se encarga de ese aseguramiento de la infraestructura, de tecnología de la información y comunicaciones, de los sistemas que participan a lo largo del ciclo de vida de la información, es decir, aquellos elementos de la infraestructura de tecnología de la información que se encarga de procesar, de transmitir, de almacenar, de destruir, etcétera, ¿no? Que participan en algún punto de ese ciclo de vida de la información. Entonces, bueno, este estándar nos lleva a la implementación con el cumplimiento, obviamente, de los requisitos establecidos en la norma, nos lleva a la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información, que permite a las organizaciones, pues, la evaluación de los riesgos y la aplicación de medidas o de controles que son necesarios para tratar adecuadamente esos riesgos, ¿no? Ahora, entendamos que un sistema de gestión de seguridad de la información, pues tiene como propósito organizar a la seguridad de la información bajo una secuencia ordenada de actividades que van desde el establecimiento, pasando por la implementación, la operación, el monitoreo, la revisión, el mantenimiento y la mejora de ese sistema, ¿no? Es decir, este es el ciclo de vida que todo sistema de gestión debe de tener, ¿no? Y todas estas actividades o todas estas fases están basadas o sustentadas con un enfoque en los riesgos, ¿no? Siempre se trata de identificar cuáles son las vulnerabilidades que pueden ser utilizadas por una amenaza y generar una consecuencia para poder
así la organización estar preparada y reaccionar ante ello, ¿no? Y actuar para tratar de, pues, minimizar o manejar de alguna manera esos riesgos presentes, ¿no? Ahora, este sistema de gestión de seguridad de la información a través de la norma proporciona los elementos clave para que la organización mantenga una gestión adecuada de la información. Ahora entendamos que sistema significa o representa un conjunto de elementos que relacionados ordenadamente entre sí contribuyen a lograr un objetivo determinado, ¿no? Y el objetivo en este caso es garantizar un nivel adecuado, el nivel requerido de seguridad de la información requerido por la organización, ¿no? Bien. Em, Entonces, pues bueno, la adopción de este estándar le otorga a las organizaciones pues una diferencia competitiva. Obviamente mejora la imagen de la organización ante los clientes y proveedores y bueno, en general mejora la imagen de la organización ante todas las partes interesadas, ¿no? Incrementa la confianza en la organización y pues bueno, los requerimientos establecidos en el estándar, en esta norma ISO IEC 27001, se complementan además con un conjunto de controles de seguridad de la información o un conjunto de buenas prácticas para garantizar el nivel adecuado de seguridad de la información, ¿no? Estos controles o estas buenas prácticas están establecidas en otra norma que forma parte de esta familia y esta norma es la ISO IEC 27002, ¿no? Ahora, ¿qué beneficios obtiene una organización cuando implementa adecuadamente o correctamente estas buenas prácticas? Es decir, estos requisitos establecidos en la norma ISO IEC 27001, complementándolos con estas buenas prácticas o controles de la ISO 27002, pues bueno, básicamente lo que logra y es lo que se busca que toda organización consiga, es que se reduzcan los riesgos, ¿no? Es decir, que se identifiquen cuáles son pues las debilidades a las que están expuestos todos esos componentes que participan en el ciclo de vida de la información que maneja la organización y se definan las medidas de seguridad necesarias para garantizar un nivel adecuado de seguridad de la información. ¿Cuál es ese nivel adecuado de seguridad de la información? Pues cada organización lo tendrá que definir, ¿no? De acuerdo a las necesidades de todas las partes interesadas en esa información que se maneja, ¿no? ¿Qué otra cosa se consigue aquí? Pues obviamente la integración de la seguridad de la información en todo el negocio, ¿no? No es un tema exclusivo de tecnologías de la información o de las áreas de sistemas. Para implementar adecuadamente la seguridad de la información, pues tenemos que generar una cultura, una conciencia adecuada para que todas aquellas personas, ya sea que estén dentro o fuera de la organización, pero que interactúen con la información de alguna manera, pues estén conscientes de qué es lo que están manejando y cuáles son los riesgos que pueden pues estar implícitos en el manejo de esa información, ¿no? Em, También, pues bueno, se logra la reducción de costos, por ejemplo, en la atención de incidentes de seguridad. Y bueno, partiendo de que al implementar medidas de seguridad, pues la probabilidad de ocurrencia de un incidente de seguridad pues se va a minimizar, pero también contando con diferentes tipos de controles, pues bueno, en el momento en el que se llegara a presentar un incidente de seguridad, pues se tendría o se debería tener la capacidad de responder rápidamente, evitando que las consecuencias generadas por ese incidente sean mayores, ¿no? Entonces, pues bueno. Em, pues bueno, también esta norma o estas dos normas en conjunto ayudan a las organizaciones en el cumplimiento de otras normas, leyes, regulaciones que son aplicables a la organización
y que pues obviamente tienen relación con seguridad de la información, ¿no? Tal es el caso de, por ejemplo, la ley de protección de datos de particulares en posesión personales, perdón, en posesión de particulares, etcétera, ¿no? Bien, entonces, bueno, son una serie de beneficios que pueden lograrse al implementar adecuadamente esta norma, ¿no? Bien, ahora nada más un poquito de historia de cuál es el antecedente principalmente de la norma ISO IEC 27001, ¿no? Esta norma surge como parte de la evolución de buenas prácticas, de lineamientos y de otras normas de seguridad de la información que, pues bueno, han ido evolucionando a lo largo del tiempo y que al final han contribuido de alguna u otra forma en la generación de estas buenas prácticas en seguridad de la información, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos vemos así rápidamente una línea de tiempo con los eventos, digamos, más significativos en relación a, o que han contribuido en la creación de la norma ISO IEC 27001. Y pues bueno, todo parte de la publicación de una norma llamada BS 7799. Esta BS creada por la British Standard Institute allá en 1995, y pues bueno, tenía como objetivo proporcionar pues a las organizaciones un conjunto de buenas prácticas para gestionar la seguridad de la información, ¿no? O sea, hay un compendio de buenas prácticas relacionadas con la seguridad de la información. En 1998 se publica una segunda parte de esta norma, de esta normatividad BS 7799, y esta norma se enfoca, o esta segunda parte de la norma se enfoca en los requisitos que una organización debe de cumplir para contar o tener un sistema de gestión de seguridad de la información certificable. Es decir, desde ese momento se empieza a hablar de el establecimiento de un sistema de gestión de seguridad de la información. En 1999 se hace una revisión de estas dos partes de la norma BS 7799 y pues bueno, se hacen ahí algunas modificaciones en la misma, ¿no? Después de esta revisión, en el 2000 surge, bueno, se toman estas dos normas británicas y, bueno, se toman por la Organización Internacional de Estandarización, la ISO, y genera, a partir de esas buenas prácticas de la ABS, genera una norma llamada ISO 17799. Esta norma, pues, obviamente toma esas dos partes, toma buenas prácticas para un sistema de gestión de seguridad de la información, toma buenas prácticas para la gestión finalmente de la seguridad de la información, ¿no? En el 2001 se hace una revisión de esta nueva norma, que es la ISO 17799. Se generan algunos ajustes, algunos cambios en los requerimientos y pues bueno, sigue esa evolución, ¿no? Pero bueno, estas dos normas, tanto la ABS como la ISO, pues en ese momento siguen caminando en paralelo, ¿no? Era muy común que, por ejemplo, en países europeos que tenían pues iniciativas o en las organizaciones en estos países que tenían la iniciativa de mejorar su seguridad de la información, implementaban la norma BS y en algunas otras partes del resto del mundo, pues bueno, se iban por la ISO, ¿no? Entonces iban en paralelo estas dos normas. En el 2002, tras la revisión y modificaciones, pues se hace una republicación de la norma BS 7799, parte 2. En el 2005, por fin, después de toda esta evolución y cambios que ha habido, bueno, que se presentaron en las dos normas, nace la ISO 27001, parte 1 finalmente. Pues bueno, básicamente lo que hace ISO es tomar
las buenas prácticas relacionadas con la generación de un sistema de gestión de seguridad de la información plasmadas en la ABS 7799-2 y convertirla en la norma ISO IEC 27001, ¿no? En el 2006 pues hay una publicación, o más bien, perdón, se genera una nueva parte de la BS 7799, que es la parte 3. Esta parte 3 hablaba o se centraba en temas relacionados con la gestión de riesgos de los sistemas de información. Esta BS 7799 parte 3 o guión 3 posteriormente se convertiría en la ISO IEC 27005, ¿no? Que es la que habla de gestión de riesgos en esta familia de ISO 27000. Y pues bueno, seguimos avanzando en el tiempo. Las diferentes normas van teniendo algunos cambios, van incorporando situaciones relacionadas con el uso, por ejemplo, del Internet, modificaciones en la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información. Y pues bueno, llegando al año 2013, hay una modificación importante en la norma ISO 27001. A finales de ese año se publica la nueva versión, es decir, desde el 2005 no había habido una actualización sustantiva sobre la 27001 hasta el 2013, en donde hay un cambio importante en la estructura de la norma, siguiendo pues la estandarización, valga la redundancia, que ISO estaba haciendo sobre todas sus normas certificables, ¿no? Es decir, todas las normas certificables a partir de ese momento, y bueno, un poquito antes, y algunas otras normas se fueron incorporando a esta nueva estructura, cuentan con una estructura estándar, es decir, una estructura de 10 cláusulas, en donde desde la cláusula 4 hasta la cláusula 10 son las cláusulas que exponen los requisitos para la implementación de un sistema de gestión, del que sea. Digo, en este caso estamos hablando de seguridad de la información, pero son exactamente las mismas cláusulas, es decir, es una estructura común que permite a las organizaciones integrar diferentes sistemas de gestión. Es decir, si una organización por ahí ya contaba con un sistema de gestión de calidad basado en la ISO 9001 y de repente pues tuvo la necesidad de implementar un sistema de gestión, por ejemplo, de seguridad de la información, pues podía integrarlos con esa definición o con esa nueva estructura, ¿no? Es decir, hay un tronco común en las diferentes cláusulas y pues básicamente en la cláusula 8 hay una ramificación con las particularidades de cada uno de los sistemas de gestión, ¿no? Entonces, eso simplifica en una organización, simplifica la documentación que tiene que generar para soportar cada uno de los sistemas de gestión, simplifica el tiempo requerido para la revisión o las auditorías de los diferentes sistemas y pues bueno, en general da muchos beneficios a la organización el poder integrar los mismos, ¿no? Entonces, ese es básicamente la gran diferencia, o perdón, el gran cambio que hubo en esta versión 2013. También se enfatizó en temas relacionados con la evaluación y el tratamiento de riesgos en esta nueva norma, bueno, en la versión 2013. Y desde el 2013 hasta este año no había habido cambios importantes en la misma, ¿no? Entonces, casi 10 años después, más bien, de la última actualización de la ISO 27001, se presenta a principios de este año, en febrero precisamente del 2022, una revisión o una actualización de la guía de implementación de controles. Esa guía de implementación de controles que está plasmada o que está documentada en la ISO IEC 27002. Entonces, bueno, hay un cambio significativo, hay un cambio importante en esa guía de controles, pero pues bueno, se esperaba obviamente que hubiese
o que hubiera, perdón, una actualización en la 27001, ¿no? La 27002, como el nombre lo dice, es una guía de implementación de controles, no es certificable. Por lo tanto, pues bueno, lo único que podíamos hacer o lo que pueden hacer las organizaciones que ya contaban con un sistema de gestión de seguridad de la información implementado, pues era tal vez comenzar a pensar cómo iban a, pues a trabajar su actualización hacia esa nueva forma de organizar los controles. Hasta finales de octubre de este año, es decir, hace poco menos de un mes, se hace la publicación de la parte 1 de la ISO IEC 27001 y entonces a partir de ese momento, todas aquellas organizaciones que decidan certificarse en ISO 27000 o que decidan certificar su sistema de gestión de seguridad de la información, lo tendrán que hacer bajo esta nueva versión, ¿no? Que ya voy a platicar a partir de este punto cuáles son las diferencias y qué deberíamos o qué deberían hacer tanto las organizaciones como las personas para actualizar o para poderse subir a esta nueva versión de ISO 27001. ¿Ok? Bien. Muy bien, pues bueno, ¿qué cambios hay en la norma ISO IEC 27001? Para iniciar, pues bueno, hay un cambio en el nombre de la norma. Para empezar, o para ser un poquito más genérico, realmente hay pocos cambios importantes, pocos cambios en esta parte de la norma, ¿no? Es decir, en los requerimientos para la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información, hay cambios básicamente en redacción y pues en poquito ahí de organización dentro de las mismas requerimientos. Siguen siendo las mismas cláusulas, siguen siendo prácticamente los mismos requisitos y solamente hay unas pequeñas modificaciones en ese sentido, ¿no? Hay un cambio importante desde la entrada de la norma, cambia de nombre. El nombre que tenía en su versión 2013 era Tecnologías de la Información, Técnicas de Seguridad, Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información, Requisitos, ¿no? Es decir, aquí los requisitos para un sistema de gestión de seguridad de la información, haciendo uso de técnicas de seguridad y la tecnología de la información. El nombre cambia y desde el nombre nos estamos dando cuenta hacia dónde va enfocada la nueva versión de esta norma, ¿no? Lo que busca es integrar o tomar en cuenta, pues, aquella cambios o la evolución finalmente que han tenido las tecnologías de la información eh, en respuesta a las necesidades que tienen las organizaciones actualmente, ¿no? En respuesta a la transformación digital que están sufriendo o que están llevándose a cabo dentro de todas las organizaciones o la mayoría de las organizaciones. Entonces, el nuevo nombre es Seguridad de la Información, ciberseguridad y protección de la privacidad. Básicamente todo lo demás es igual, ¿no? Sistemas de gestión de seguridad de la información y los requisitos para ese sistema de seguridad de la información, ¿no? Entonces, bueno, ese es el principal o el primer cambio que hay en la 27001. Es un cambio de nombre, básicamente. Eh, Ahora, dentro de las cláusulas certificables o dentro de las cláusulas que establecen los requisitos para el sistema de gestión de seguridad de la información, si las cláusulas certificables, que son de la 4 a la 10, hay cambios menores que principalmente pretenden aclarar algunos puntos y dar más orden a los requerimientos, ¿no? Que pues qué cambios hay y bueno, como son tan poquitos, los voy a listar y los voy a mencionar aquí rápidamente. En la cláusula 4.2 que habla de comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas, hay un cambio en la redacción y se agrega un inciso, ¿no? Como parte
del cuerpo de esta cláusula hay un inciso adicional que realmente no dice nada extra, ¿no? De lo que ya se decía anteriormente, simplemente se organiza de otra manera y eso que se decía a lo mejor en un solo párrafo se divide y se agrega un inciso ahí adicional, ¿no? Em, la cláusula 4.4 que habla del sistema de gestión de seguridad de la información, cambios en redacción, funciones, responsabilidades y autoridades de la organización, también cambios en la redacción, objetivos de seguridad de la información y planificación para lograrlos, cambios en la redacción. En la cláusula 6.3, que es la planificación de cambios, aquí sí hay una modificación un poquito más, digamos, detallada. Se agrega un requisito en relación a la planificación de los cambios en el sistema de gestión de seguridad de la información. Es decir, aquí sí digamos que se describe explícitamente que se necesita la implementación de un proceso o de un procedimiento de control de cambios. Ese proceso o procedimiento de control de cambios que tiene que actuar para poder identificar, registrar, evaluar, aprobar y darle seguimiento a todos los cambios que tienen que ver con el sistema de gestión de seguridad de la información. Es decir, aquí podemos basarnos en las buenas prácticas mencionadas en ITIL o los requerimientos establecidos en la ISO 20000 para el establecimiento o la implementación de un proceso de gestión de cambio, ¿no? Es así, aquí sí se necesita, bueno, ya se hace más explícito este requerimiento, ¿no? Em, digo, en la versión anterior, en la versión 2013, pues quedaba como implícito, ¿no? Pero no era tan detallado o no era tan claro el requisito, ¿no? En la cláusula 7.4, que es comunicación, también cambios en la redacción. En la cláusula 8.1, planificación y control operativo, también hay cambios básicamente en la redacción del mismo. La cláusula 9.1, que es monitoreo y medición, análisis y evaluación, también cambios en la redacción. Y en los siguientes puntos, tanto en el 9.3, que es revisión por la dirección, perdón, 9.2, que es auditoría interna, 9.3, revisión por la dirección, y la 10, hay algunos cambios más visibles, ya que lo que se decía, por ejemplo, en un solo párrafo, en relación, por ejemplo, a la auditoría interna, se reacomoda en una serie de puntos, una serie de incisos, para darle más orden al tema, ¿no? Y ser más claros en los requisitos que tienen que cumplirse. Sí, por ejemplo, auditoría interna, la redacción de los requerimientos se acomoda en dos puntos, uno que habla de temas generales de auditoría interna y otro que habla del programa de auditoría interna, ¿no? Es decir, básicamente lo mismo que se decía, pero ahora se acomoda en esos dos subtemas o subíndices, ¿no? Em, la 9.3, que es revisión por la dirección, también esta redacción que ya existía se acomoda en tres puntos. Uno que es temas generales de la revisión por la dirección, otro que especifica cuáles son las entradas a esta revisión por la dirección y otro que nos muestra los requisitos relacionados con los resultados de la revisión por la dirección. En el siguiente punto, que es la mejora, digo, aquí no entiendo muy bien por qué se generó este cambio. Es exactamente lo mismo que ya existía en la versión 2013, pero se invierten el orden de los puntos relacionados con el requisito o con el requerimiento. Es decir, en la 2013 primero se hablaba de la no conformidad y acción correctiva y después de mejora continua, ahora están al revés, nada más están volteados, ¿no? Y pues bueno, básicamente esas son las modificaciones que hay en las cláusulas de la 27001. Obviamente, dentro de esta misma norma, como parte normativa también, está el anexo A. Ese anexo A que lista los controles necesarios, los controles requeridos para manejar los riesgos y obviamente para implementar un nivel
adecuado de seguridad de la información en la organización, ¿no? Este anexo A, y digo, en las siguientes láminas vamos a entrar un poquito más a fondo, pero en este anexo A lo primero que vemos es que hay un cambio en el nombre del mismo, ¿no? En la versión 2013 se llamaba referencia de controles, perdón, referencia de objetivos de control y controles. En esta versión 2022 se llama referencia de controles de seguridad de la información. ¿Qué sucede? Desde aquí lo vemos. Esos objetivos de control, que eran 14, bajo esos 14 objetivos estaban agrupados los 114 controles que componían o que comprendían ese anexo. Pues los objetivos de control desaparecen. Ya no se habla más de objetivos de control. Ahora los controles se organizan pues bueno, aquí le puse 4 dominios, pero realmente son 4 categorías basadas en diferentes temas, y en esas 4 categorías es donde se acomodan todos los controles que componen el anexo, ¿no? Ahora, el número de controles de seguridad de la información disminuye. Eran 114, ahora son 93. Pero a pesar de que el número es más pequeño, pues ningún control de los que existían en la versión 2013 desaparece. Siguen siendo los mismos controles que ya había, y es más, en esta versión se agregan 11 controles más. Entonces, pues las sumas no salen aquí, ¿no? O sea, aquí el asunto es que muchos controles que existían anteriormente y que tenían que ver con un tema o que estaban relacionados con un tema en particular, se fusionan en un solo control, ¿no? Y ahorita vamos a ver qué sucede con todos ellos, ¿no? Bien, entonces esos son los cambios en la 27001. Como se pueden dar cuenta, son cambios poco significativos que implican para todas aquellas organizaciones que ya tienen un sistema de gestión de seguridad de la información implementado, implican poco esfuerzo en la actualización. O sea, el esfuerzo mayor se va a realizar en ese anexo A, ¿no? En todas las modificaciones que podemos revisar en la 27002, ¿no? Bien. Ok, entonces, ¿qué sucede o qué cambios hay en la norma ISO 27002? Ok, bueno, ya mencioné desde el anexo A qué modificaciones se presentan desde ese nivel, lo podemos ir revisando, ¿no? Entonces, bueno, en esta norma ISO 27002, ISO IS 27002, que es la guía de implementación de controles, los cambios sí son significativos con respecto a la versión anterior. Los controles de seguridad de la información ahora se agrupan, como lo mencioné, en 4 categorías llamadas temas, en donde estos temas tienen que ver, pues, obviamente ayudan a la clasificación de los controles, es decir, hay una forma de clasificar controles en relación a las personas, es decir, si el control se refiere a personas individuales, pues bueno, cae en esta categoría. También temas físicos, es decir, si se trata de objetos físicos o está relacionado con objetos físicos del control, pues cae en esta categoría. O temas tecnológicos, si se trata de tecnología o está relacionado con la tecnología del control. De cualquier otra forma, o cualquier otro control que no cae en estas 3 categorías, que son personas físicos o tecnológicos, se categoriza como un control organizacional. Entonces, en ese sentido, de acuerdo a la estructura de la norma ISO 27002, tenemos en la cláusula 5, tenemos controles organizacionales, que son 37 controles organizacionales. Después tenemos 8 controles de personas en la cláusula 6. Tenemos también 14 controles físicos en la cláusula 7 y 8 controles tecnológicos, perdón, 34 controles tecnológicos en la cláusula 8, ¿no? Y como lo mencioné hace un momento, se reduce el número de controles de 114 a 93,
pero no se ha excluido ningún control. Es decir, esos 114 siguen estando presentes, pero a lo mejor cambiaron de nombre, algunos se fusionaron, algunos siguen siendo el mismo control, pero únicamente cambiaron de número, es decir, el orden en el que se presentaban ya es distinto, ¿no? Porque obviamente se tienen que alinear a esta nueva categorización de controles. Bien. Ok, entonces, como parte de estos cambios, hay 41 controles que permanecen iguales, únicamente con cambios en el número de control y obviamente realineados a la clasificación por temas, ¿no? A estos 4 temas que mencioné anteriormente. Organizacionales, o sea, controles organizacionales, controles de personas, controles físicos y controles tecnológicos, ¿no? Entonces, bueno, aquí nada más están listados, no los vamos a leer todos, obviamente, pero pues bueno, en estas tablas ven la columna del lado izquierdo, pues son los controles de acuerdo a la nueva categorización en la ISO 27002, versión 2022. Y en la columna de la derecha están los controles como los conocíamos en la versión 2013, ¿no? Entonces son exactamente el mismo control con el mismo nombre, únicamente cambia ese número al cual hacía referencia, ¿no? Bien. ¿Ya? Entonces, bueno, son 41 en esta situación. Hay 11 controles nuevos. Entonces, en norma se introducen esos 11 controles que principalmente son los que dan respuesta o responden a la evolución de las áreas de TI en relación a esa transformación digital que se está presentando en muchas organizaciones. Entonces, pues bueno, tenemos el control llamado, bueno, un control llamado inteligencia de amenazas, que básicamente busca que la información relacionada con las amenazas a la seguridad de la información se recopile, se analice y se mantenga un registro sobre esas amenazas para que pueda ser utilizada en el tratamiento de riesgos, en la resolución de incidentes de seguridad de la información, en la modificación o la mejora continua de los controles, etcétera, etcétera, ¿no? Otro control nuevo es la seguridad de la información para el uso de los servicios en la nube. Aquí, pues, obviamente en la versión anterior, pues no se consideraba nada relacionado con la nube, ¿no? Y es una gran inquietud que surge en muchas organizaciones. Cada vez es más común que las organizaciones utilicen o corran sus procesos, sus servicios en la nube o parte de ellos en la nube, y pues es necesario garantizar la seguridad en ese sentido, ¿no? Entonces, procesos de adquisición, uso, gestión y salida de servicios en la nube se deben establecer de acuerdo con los requisitos de seguridad de la información de la organización. Y esto, al implementar este control, pues lo que garantizamos es que el proveedor de servicios de nube, pues cubra esas necesidades de seguridad que tiene el cliente que está adquiriendo el servicio, ¿no? El siguiente control es preparación de las TIC para la continuidad del negocio. Hay un control, o había un control en la versión 2013 que hablaba de la continuidad de la seguridad de la información, que generalmente lo asociábamos y presentábamos evidencia del cumplimiento del mismo con un análisis de impacto al negocio pues, muy simple y algún procedimiento que tenía que ver con la continuidad de los procesos de negocio, ¿no? Un BCP ahí muy simple, ¿no? Y esta parte de la tecnología de la información, en caso de una contingencia, pues como que de repente se quedaba ya afuera y algunos auditores pues no lo visualizaban y se dejaba pasar, ¿no? Entonces, bueno, ahora se especifica este control que pues obliga a que los componentes de tecnología de la información
que forman parte de los procesos de negocio, que forman parte también del ciclo de vida de la información, pues tengan asociados procedimientos de recuperación en caso de una contingencia, ¿no? Una contingencia que puede ser generada por la materialización de un riesgo y obviamente la generación de un incidente de seguridad de la información, ¿no? Entonces, básicamente, este control es un DRP, ¿no? Es un plan de recuperación ante desastres. Bien. Siguiente control es monitoreo de seguridad física, que pues bueno, lo que dice es que las instalaciones deben ser monitoreadas continuamente para garantizar que no haya un acceso no autorizado, un acceso físico no autorizado a las instalaciones, ¿no? Otro control es la gestión de la configuración, que también quedaba medio, pues, entre líneas la necesidad de contar con un proceso de gestión de la configuración. En este sentido, ahora es totalmente claro, se especifica un control particular para ello y nos dice que las configuraciones, incluidas configuraciones de seguridad, tanto hardware, software, servicios, redes, deben establecerse, documentarse, implementarse, monitorearse y revisarse. Es decir, tenemos que implementar un proceso de gestión de configuraciones y contar con algo parecido, si no es que no lo tenemos así, una base de datos de gestión de configuraciones, una CMDB básicamente, ¿no? Para esos componentes que forman parte del ciclo de vida de la información en el alcance del sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no? Para esto, pues también podemos hacer uso de las buenas prácticas definidas en ITIL o de los requisitos establecidos en la ISO 20000. El otro control adicional o nuevo, perdón, es la eliminación de información, que pues bueno, nos lleva a que la información almacenada en los sistemas de información o dispositivos o cualquier otro medio de almacenamiento debe ser eliminada cuando ya no sea necesaria. Enmascaramiento de datos, prevención de fuga de datos, actividades de monitoreo, filtrado web, codificación segura, etcétera. Finalmente son 11 controles nuevos que se suman a estos 114 que ya existían y pues bueno, es básicamente lo que pues le da ahora ese sentido diferente a la ISO 27000, ¿no? Bien. ¿Qué otro cambio hay? Pues bueno, hay 17 controles que existían en la versión 2013, ahora cambian de nombre para que sean más fáciles de entender, ¿no? Entonces, aquí están listados, por ejemplo, en la versión 2013 teníamos un control, el 1513, que se llamaba, por ejemplo, cadena de suministro de tecnología de la información y comunicaciones. Cambia de nombre para hacerlo más comprensible, más entendible, ¿no? Y ahora se llama gestión de la seguridad de la información en la cadena de suministro de tecnología de la información. Entonces, en ese sentido van estas modificaciones, ¿no? Para hacer que el control se entienda correctamente y que, pues, desde el nombre sepamos cuál es el objetivo que se tiene que lograr con ese control, ¿no? Bien. Bueno, ahora, 56 controles de la versión anterior se fusionan en 24 controles de la nueva versión. Es aquí pues donde viene esa reducción, ¿no? Entonces, estos 56 controles que ya existían, que tienen o que tenían pues algún tema en común, pues ahora se conjuntan y forman parte de un solo control en esta nueva versión, ¿no? Entonces, nada más como ejemplo, el control 811, que era inventario de activos, y el 812, que era propiedad de activos, ahora forman parte de un solo control llamado inventario de información y otros activos asociados, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno. Entonces, aquellas organizaciones que ya tenían un sistema de gestión de seguridad de la información, con la definición de estos controles, pues no se desecha nada, ¿no? Todo se sigue utilizando, pero ahora hay que reacomodarlo a esta nueva categorización, a esta nueva estructura, ¿no? Bien. Ok, ahora, de los 114 controles, solamente hay un control
de esa versión 2013, que se divide en dos partes. Este control, perdón, ahora se divide en dos partes y se incluye en dos controles de la nueva versión, ¿no? Y aquí lo vemos, es el control llamado revisión de cumplimiento técnico. Este control está presente, o parte de este control, como lo teníamos definido anteriormente, ahora se incluye en el control cumplimiento de políticas, normas y estándares de seguridad de la información, y la otra parte de este mismo control se incluye en gestión de vulnerabilidades técnicas. Bien. Entonces, pues bueno, esas son básicamente las diferencias sí, las diferencias entre la versión anterior y la nueva versión en relación a los controles. Pero adicionalmente hay un punto importante, que ahora los controles definidos en esta ISO 27002, en esta guía de implementación, están etiquetados con un conjunto de atributos que facilitan su uso y facilitan su búsqueda o referencias. Estos atributos pueden ser utilizados para crear otras vistas, que son categorizaciones de controles desde perspectivas diferentes a los temas, ¿no? A esos 4 temas en los cuales están agrupados los 93 controles. Estos atributos se pueden usar para filtrar, para ordenar, para presentar controles de diferentes formas para diferentes audiencias, ¿no? Los atributos mencionados aquí en la norma, en la ISO 27002, se consideran lo suficientemente genéricos para ser utilizados por diferentes tipos de organizaciones, pero las organizaciones pueden optar por ignorar estos atributos, uno o más de estos atributos, y también pueden crear sus propios atributos con sus respectivos valores para crear sus propias vistas organizativas. Es decir, esto pues, obviamente no es normativo, es una forma en la que ISO pretende hacer pues, más fácil la utilización de los controles, de hacer más visible el tipo de control que se está implementando. Y pues bueno, aquí la ISO 27002 da esta sugerencia con estos 5 atributos que están aquí mostrándose. eh, pues básicamente es eso, ¿no? Lo que pretenden al categorizarse o al asignar estos atributos a los diferentes controles es poder generar vistas diferentes de los controles implementados en la organización, ¿no? Entonces, pues bueno, en el ejemplo mostrado en la norma, que ahí viene dentro de uno de los anexos de esta 27002, pues viene la clasificación de todos los controles, de los 93 controles, con la asignación de los valores correspondientes a cada uno de estos atributos, ¿no? Entonces, pues bueno, los atributos que se manejan aquí en la 27002 son tipo de control, que pues bueno, es un atributo para ver los controles desde la perspectiva de cuándo y cómo el control modifica el riesgo respecto a la ocurrencia de un incidente de seguridad de la información, ¿no? Los valores de este atributo son, pues bueno, preventivo, detectivo o correctivo, ¿no? Dependiendo el punto en el que ese control actúe. Otro atributo tiene que ver con propiedades de seguridad de la información, que básicamente van en relación a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la misma. Es decir, las propiedades de seguridad de la información eh, ayudan a ver los controles desde la perspectiva de qué característica de la información contribuye a preservar el control que se está implementando, ¿no? Eh, Otro atributo que se maneja aquí es conceptos de seguridad, perdón, de ciberseguridad. Y este atributo es usado para ver los controles desde la perspectiva de la asociación de controles a los conceptos de ciberseguridad que están definidos en otro marco, ¿no? Que pertenece a esta misma norma, que es la ISO 27110. Los valores que se manejan en este atributo son identificar, proteger, detectar, responder y recuperar.
Otro atributo son las capacidades operativas, que digo, de repente puede resultar un poco difícil de utilizar porque son muchísimos valores los que se manejan en estas capacidades operativas y puede de repente a lo mejor generar confusión entre una capacidad y otra, ¿no? Entonces, bueno, este atributo ayuda a ver los controles desde la perspectiva de los profesionales en las capacidades de seguridad de la información. Y pues bueno, son los valores que aquí aparecen, ¿no? Es gobernanza, gestión de activos, gestión de identidad y acceso, gestión de amenazas y vulnerabilidades, gestión de eventos de seguridad, etcétera, ¿no? Y por último, el atributo de dominios de seguridad. Este atributo es utilizado para ver los controles desde la perspectiva de 4 dominios de seguridad de la información, que son gobierno y ecosistema, protección, defensa y resiliencia. Y dentro de cada uno de estos valores se incluyen diferentes cuestiones. Por ejemplo, en gobierno y ecosistema se incluye gobierno de seguridad de la información, gestión de riesgos, gestión de ciberseguridad, etcétera. Entonces, pues bueno, son diferentes formas de poder clasificar a los mismos controles que ya están definidos o organizados en esos 4 temas que mencioné anteriormente. Pues bueno, en esta tabla que se muestra, hay un ejemplo de cómo se clasifican los controles haciendo uso de los atributos y de los respectivos valores mencionados anteriormente, ¿no? Por ejemplo, el control seguridad de la información durante la interrupción es un control o el tipo de control, o es el atributo tipo de control, es preventivo y correctivo. Las propiedades de seguridad de la información que se cubren con este control son las 3, ¿no? Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Los conceptos de ciberseguridad relacionados con este control son proteger y responder. Las capacidades operativas a las cuales dar respuesta a este control es continuidad y los dominios de seguridad relacionados son protección y resiliencia, ¿no? Entonces, pues bueno, de esa manera podemos calificarlo, ¿no? Entonces, en ese anexo que forma parte de la 27002 viene esta clasificación completa de acuerdo a estos 5 atributos que propone la 27002, pero además en la descripción de cada control a lo largo de toda la norma 27002 se inicia con esto, ¿no? Con el nombre del control y los atributos y los valores de atributos asignados a cada uno de ellos, ¿no? Bien. Ok, pues bueno, pasando a otros, bueno, más adelante ya, esos son, hasta ahí son los cambios que están en esta nueva versión, tanto de la ISO 27001 como de la ISO 27002. Pero, pues bueno, esto genera una serie de inquietudes en la comunidad que está relacionada con la norma, ¿no? Aquellos que ya implementaron un sistema, aquellos que se acaban de certificar, aquellos que apenas se van a certificar, pues hay una serie de dudas y de preguntas en relación a esta actualización, ¿no? Entonces, una de las inquietudes recurrentes que genera esta actualización es, por ejemplo, si la organización ya está certificada en ISO 27001, ¿qué tiene que hacer para conservar el certificado? Entonces, bueno, aquí no hay un tema pues, de preocupación. Aquí básicamente las organizaciones tendrán un plazo que va de 2 a 3 años para acoger todos estos cambios e implementarlos. Eh, Obviamente todos los cambios relacionados principalmente con los controles de seguridad de la información son los que tienen un impacto más grande en el sistema de gestión de seguridad de la información. Aquí es como recomendación, si ya están certificados en ISO 27001 como organización, pues acérquense a su ente certificador para pues, revisar el caso particular de cada uno, ¿no? Porque este periodo de transición pues va a depender de cuándo les toca la recertificación, ¿no? Si el siguiente año tienen que recertificarse porque ya su periodo o la validez del certificado ya está por expirar, eh,
habrá que revisar si hay tiempo suficiente para poderse subir a la nueva versión, o el ente certificador pues simplemente les va a solicitar información, perdón, evidencia de pues, el plan de acción que ya se está pensando para poderse subir a la nueva versión, para poder actualizar el sistema, o tendrán que presentar evidencia de ya una actualización completa, ¿no? Entonces, habrá que revisar el caso particular de cada uno dependiendo del momento en el que se vaya a presentar la recertificación del sistema de gestión. Pero en general, pues esto va a darse en un plazo de 2 a 3 años aproximadamente, ¿no? Bien. Em, Ahora, si se acaban de certificar y y pues obviamente se dio esta actualización. ¿Qué pasa con el certificado? Es decir, si la organización se acaba de certificar, probablemente nadie sabía cuándo iba a salir la actualización de la ISO 27001, ¿no? Y de repente, pues ahí en las últimas semanas de octubre, pues se dio el anuncio, ¿no? ¿Qué tal que ustedes se certificaron una semana antes de esto, ¿no? Y se certificaron en la versión 2013. Pues bueno, también es exactamente lo mismo, ¿no? El certificado tiene una validez de 3 años, por lo tanto, ustedes en su auditoría de recertificación, 3 años después, tendrán que mostrar evidencia de que ya se actualizaron y que los controles, que el SOA, que el análisis de riesgos ya responde a esa nueva estructura de controles, ¿no? Probablemente en las auditorías de vigilancia, esas auditorías que se van a dar o que se dan anualmente, se podrían ir mostrando avances de la actualización y pues bueno, aquí también es recomendación que se acerquen con su ente certificador para ver cuáles son los pasos que se deberían seguir, ¿no? Para cada caso en particular, básicamente, ¿no? Em, Bien, pues bueno, otra pregunta, muchas personas se preguntan, ¿qué cambios se debe realizar en la documentación del sistema de gestión de seguridad de la información? O sea, si ya estoy certificado, pues, ¿qué implica, no? ¿Cuál es el esfuerzo para poderme actualizar? Básicamente, los documentos que principalmente deben de actualizarse son el tratamiento de riesgos. Obviamente, habrá que realizar un análisis de riesgos, que es algo por requerimiento que se tiene que hacer periódicamente, hacer el análisis de riesgos, actualizar el tratamiento de riesgos con esta nueva estructura, con esta nueva categorización de controles. Obviamente hay que actualizar la declaración de aplicabilidad, el SOA, con esta nueva definición de controles. También habrá que revisar aquellas políticas, procedimientos, procesos que hagan referencia a los controles nuevos, es decir, que hagan referencia a los controles anteriores, pero que ahora tienen que hacer referencia a los controles nuevos. Y en general tendrá que actualizarse toda la documentación relacionada con los controles de seguridad de la información, ¿no? Bien. Perdón. Ok, pues bueno, si está la organización, o bueno, otra duda que surge en las organizaciones que están en proceso de implementación del sistema de gestión de seguridad de la información, es pues en qué versión deberían certificarse. Obviamente, a partir de la publicación de la versión 2022 de la 27001, es decir, desde finales de octubre de este año, a partir de este momento, toda organización que desee implementar un sistema de gestión, pues debería pensar en ya implementarlo sobre la versión nueva, ¿no? Es decir, si ustedes ya venían trabajando en la implementación del sistema de gestión y a la mitad de ese proceso les agarra la actualización, pues valoren cuál es el menor esfuerzo que deben realizar, ¿no? O sea, si pudieran seguirse en ese camino e implementar eh, el sistema de gestión en función de los requerimientos de la versión 2013, pero lo más conveniente es que de una vez se certifiquen en la versión 2022, ¿no? Es el esfuerzo ya no es tan significativo, ¿no? Bien. Perdón. Ok. Y pues bueno, hablando de
certificaciones a nivel personal. ¿Qué pasa con las certificaciones a nivel personal? ¿Deben actualizarse? Y de ser así, pues, ¿cuánto tiempo se tiene para actualizarlas? La respuesta a estas preguntas es muy simple, ¿no? En los certificados personales no hay un tiempo definido, es decir, estos certificados no tienen una vigencia. Se habla, ¿no?, generalmente que estos certificados son vitalicios, ¿no? O sea, una vez que yo obtengo el certificado, pues ya lo tengo para toda la vida. Pero pues bueno, ya sabemos que el mercado finalmente demanda que estemos actualizados, sobre todo a aquellos que nos dedicamos a la consultoría, aquellos que hacemos auditoría, pues debemos mantenernos actualizados para seguir siendo competitivos. O sea, yo no puedo, por ejemplo, ser un auditor, estar auditando un sistema de gestión cuando mi certificado de auditor está en la versión 2005, por ejemplo, ¿no? Pues como que no doy mucha credibilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, si ustedes pues se dedican a estos temas, pues lo más conveniente es que se actualicen lo más pronto posible, ¿no? Y pues bueno, con todo esto, eh, ¿cómo pueden las organizaciones potenciar el beneficio que ofrece esta actualización? Pues bueno, finalmente ISO IEC 27001 ya sabemos que es un estándar que ha generado grandes ventajas competitivas a muchas organizaciones alrededor de todo el mundo y lo seguirá haciendo, ¿no? Con estos cambios, pues sigue en la jugada, ¿no? Sigue estando presente, tomando en cuenta esa evolución que la transformación digital ha traído a las organizaciones y sigue ahí presente, ¿no? Entonces, la adición de estos controles, la actualización y la fusión de controles, pues finalmente reflejan las necesidades de seguridad de la información actuales, ¿no? Y pues bueno, esta versión es básicamente la respuesta a la tendencia que se está presentando en la forma de hacer negocios en las organizaciones. Y pues bueno, si se quiere seguir siendo competitivo, si se quiere seguir teniendo ventaja competitiva, dando confianza a los clientes y bueno, en general a las partes interesadas, con el manejo de su información, pues se debe considerar seriamente la actualización del sistema de gestión de seguridad de la información o la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información con esta nueva versión. Entonces, bueno, es todo de mi parte, es básicamente, y así a grandes rasgos, son los cambios que se presentan en esta norma, bueno, en este conjunto de normas. Y pues bueno, no sé, pasemos a la parte de preguntas. No sé, Marlene, si ya hay algunas preguntas ahí disponibles. Sí, Luis, nos preguntan, ¿cuál consideras que es el principal reto para hacer los cambios a la nueva versión de la norma? Bueno, como lo vimos, ¿no? Obviamente todo está en la parte de los controles. Es decir, tomar todos aquellos controles que no cambian, que únicamente cambian de número y pasarlos a esa nueva estructura. Todos aquellos controles que se fusionan, pues ver de qué manera vamos a integrar las definiciones de controles en un solo control, ¿no? Entonces, básicamente, el gran reto está en, pues bueno, nuevamente hacer el análisis de riesgos y a partir de ello generar el tratamiento de riesgos y actualizar la declaración de aplicabilidad, ¿no? Ok. Nos preguntan también, cuando mencionas actualizar la documentación, ¿te refieres a actualizar las nuevas redacciones de todos los documentos que has mencionado? Sí, sí, porque el SOA, por ejemplo, la declaración de aplicabilidad, como lo tenemos en los sistemas de gestión de seguridad de la información, pues responde a la estructura anterior, ¿no? Es decir, la estructura de 14 dominios y 114 controles. Ese SOA, pues tiene que responder ahora a la nueva estructura, ¿no? De 4 temas y 93 controles. Muy bien, pues al parecer son todas las preguntas que tenemos
relacionadas con el tema. No sé si tengas algún argumento final para cerrar. Muchas gracias, Marlene. Pues bueno, nada más decirles que pues no es un gran reto, si así hay cambios significativos en la norma, pero pues bueno, hay que tomarlos así como vienen, ¿no? Hay que subirse a esto mismo, implementar, bueno, tal vez uno de los principales o el gran esfuerzo a lo mejor está en la implementación de esos 11 controles nuevos, ¿no? Que pues obviamente no los teníamos visualizados y que en algún momento formaban parte de otras normas complementarias a la ISO 27001, ¿no? O a la ISO 27002. Entonces, pues bueno, tomemos eso, acérquense si es que ya están certificados como organizaciones, acérquense a sus entes certificadores y planteen el caso particular para ver de qué manera se tienen que ir presentando evidencias en la actualización del mismo, ¿no? Finalmente, esto es parte de la mejora continua del sistema de gestión y hay que realizarlo forzosamente, ¿no? Ok, sí, nos pusieron otras dos preguntas aquí. ¿Las certificaciones de los auditores cambian? Tendrán que cambiar. Digo, hasta ahorita no estoy seguro si ya están disponibles las certificaciones personales en la nueva versión a nivel de auditoría, pero sí, finalmente, como se habla de controles diferentes, pues bueno, sí se tendrán que actualizar a la versión 2022. Ok. ¿Y cuándo estarán disponibles los cursos de esta actualización? Bueno, pues yo les comento que en GlobalLinks ya tenemos actualizados los cursos a esta versión, nivel fundamentos, nivel implementador líder y auditor. Entonces, si necesitan más información, nos pueden contactar a contact@globallinks.com o si ya tienen algún ejecutivo comercial que los atienda, pues entonces directamente con su ejecutivo comercial. Pues bueno, no me queda más que agradecerles a Luis por tu tiempo, por tu atención, al equipo de Global y como siempre a todos ustedes por asistir, por estar aquí con nosotros y pues nos vemos pronto. Muchas gracias y que tengan buena noche. Muchas gracias y pues bueno, adelante con esa actualización. Gracias, hasta luego.